más importantes de este lugar. Claro que sí. Amén. Y nos reunimos en su nombre y cantamos en su nombre, y todas las oraciones son en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, al Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Él es el Señor, Él es nuestro Dios, el motivo de nuestra existencia y de nuestra vida. Y no hay otro Señor, no hay otro nombre bajo los pies de Jesucristo, nadie, Él, sobre todo el universo entero. Y esto es lo que le dice San Pablo en este domingo a su discípulo Timoteo. Este Timoteo, que era un discípulo joven, probablemente no tenía ni 30 años, que había recibido la plenitud del orden sagrado. Era obispo, era un episcopo de la antigua iglesia, de la primera iglesia del siglo I. ¿Y a qué lo exhorta? Lo exhorta a vivir la fe, a orar, a dar testimonio de Cristo en todo momento y en todo lugar, a combatir esa pelea que todos tenemos que pelear contra el enemigo, contra los enemigos del ser humano y del cristiano, que es el mundo, el demonio y la carne. Le exhorta a vivir la fe santamente y con una entrega total a Dios. ¿Por qué? Porque es su vida, porque es el llamado que Dios le hizo. Pero no solamente a él, porque era un obispo de la iglesia, pero no como los obispos de hoy día, no, era un servidor que estaba en medio de la comunidad y que predicaba la palabra y celebraba la Eucaristía. En el siglo I no había ninguna dignidad de nada. Los episcopos y sus colaboradores, los presbíteros, eran personas comunes, personas que estaban en el medio del pueblo, sirviendo al pueblo, dando testimonio de la palabra de Cristo, de la gracia de Dios, del amor de Dios, con el poder del Espíritu Santo, porque no solamente anunciaban y proclamaban, sino que además sanaban y liberaban a aquella gente. Algunos dicen, ¿por qué en el siglo I la iglesia creció tanto, a pesar de que habían terribles persecuciones? ¿Por qué? Y porque la iglesia apostólica, la iglesia de Oriente, nuestra iglesia ortodoxa, que quiere decir recta doctrina, era la iglesia movida por el Espíritu de Dios. ¿Qué le daba a los discípulos? ¿Qué le daba a la gente, a los bautizados? Les daba el querigma y el carisma. ¿Qué es el querigma? Y el querigma es el anuncio. Es la luz del Espíritu Santo que tenemos los cristianos por el don de sabiduría, de entendimiento, de ciencia y consejo, que nos mueve ¿a qué? A proclamar a Jesús como el Señor, como el Dios, como el Salvador de nuestra vida. Cuando somos carismáticos los cristianos y cuando somos capaces, como dice San Pablo, a tiempo, a destiempo, fuera de tiempo y en todo lugar, de anunciar a Cristo, siempre, constantemente, no perdemos oportunidad, sobre todo cuando Dios nos pone a nuestros hermanos por delante con problemas y con males. Yo veo a tanta gente que se queja, a tanta gente que cuenta a sus hermanos que están mal. Bueno, ese es el momento. Esas son las puertas que Dios te abre. ¿Para qué? Para practicar el querigma, o sea, el anuncio. Cuando una persona, cuando un hermano, cuando un grupo o una sociedad está mal, entonces tenemos que ser todos querigmáticos. ¿Qué quiere decir? Anunciadores de los misterios de Dios. Es Dios que te está impulsando cuando alguien está mal. ¿Para qué? Para que le diga que Jesucristo es la salvación, que hay solución para sus problemas y sus males si abre su corazón al Espíritu Santo, si abre su corazón a Dios, si se acerca a Dios, si recibe la gracia de Dios a través de la palabra y de la Eucaristía en nuestra iglesia. Es el momento, son las puertas. Es como
la luz verde, ¿viste? Cuando está en el semáforo, que se prende la luz verde para que meta el cambio y pase. Nuestra luz verde en la sociedad, ¿dónde se manifiesta? En los hermanos que están con nosotros, que pueden ser compañeros de trabajo, vecinos, amigos, parientes, quien sea. Es como la luz verde que se te prendió. Y entonces mete el cambio y dale para adelante, hablando de las cosas de Dios, tratando de llegar al corazón del hermano, pero con caridad, con amor, con respeto, con discreción, no como un testigo de Jehová o no sé de qué secta que te trata de meter a martillazos la religión de prepo o no sé qué, o con miedo o no sé cómo. No, con amor, con caridad y sobre todo con el testimonio de tu vida, con el testimonio de lo que a ti y de lo que hizo Cristo en tu vida, lo que hizo en tu corazón, la transformación que hubo en tu vida. Eso es lo que tenés que manifestar. Yo me acuerdo, fuerte el aplauso. Me acuerdo hace años cuando era párroco y organizábamos misiones. En todas las parroquias donde yo fui párroco, organicé misiones. ¿Qué es la misión? Y bueno, ir casa por casa, golpeando puertas. Sí, algunos te sacan como si fuera a palo, ¿no? Como si fuera un testigo de Jehová, no sé qué. No, pero ellos iban como católicos a anunciar la buena nueva y hablar con la gente. Y entonces, algunos que salían, primero orábamos, porque casi siempre la gente que salía a hacer misión en el barrio, en los lugares, ¿no? Era gente que primero estaba en los grupos de oración, que tenía fortaleza espiritual y que algo habían recibido, que habían tenido cambios en sus vidas, que Dios les había tocado el alma, el corazón y el alma. Y esa gente entonces tenía para llegar. Y algunos de los grupos siempre me decían, padre, ¿y qué le damos? ¿Y qué llevamos la Biblia? ¿Llevamos algún evangelio? ¿Folletos para regalar? Y yo decía, no lleven nada. Lleven el testimonio de sus vidas cambiadas. Llévenle a la gente esperanza. Nosotros no somos como la secta, los testigos de Jehová, que vamos a repetir frases bíblicas. O algunos evangélicos que también te tupen de frases bíblicas. Porque Juan 2, capítulo, y dijo Mateo, y dijo Isaías, y yo a uno le dije, ¿y vos qué decís? Y se cayó la boca y me dijo, chao, buenas tardes. Se te terminó el disco, hermano, le dije. Y no es así. Nosotros no vamos a repetir nada, no vamos a meterle a nadie nada en la cabeza. Nosotros no somos fanáticos religiosos. No, somos seguidores de Jesús. Somos amigos de Jesús. Que vamos a ¿qué? A contarle a la gente una gran noticia. La noticia de que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay alegría, que en Cristo hay paz. ¿Y eso por qué? Porque Dios lo logró en mi vida, en primer lugar. Y por eso entonces yo vengo, hermano, a contarte esto. Porque Cristo me transformó, porque Cristo cambió mi corazón, porque Cristo cambió mi mentalidad. Y eso es lo que te vengo a decir, que hay poder invocando el Espíritu Santo, porque yo invoqué el Espíritu de Dios y me sanó de estas enfermedades, de estas dolencias, de estos males espirituales que había en mi vida. Me transformó el Señor, gloria a Dios. Eso es evangelizar. Amén. Y San Pablo le dice a Timoteo, hoy concretamente, domingo 26 del tiempo durante el año, tiempo ordinario, le dice eso, predica, anuncia, no te canses, no bajes los brazos, pelea el combate de la fe, porque claro, esto es una pelea. Es una pelea ¿contra quién? Contra el diablo que ya está estabilizado en esta tierra y en este mundo. Nosotros vamos a ¿qué? A sacarle los malos espíritus que la gente posee. Porque aquel que se convierte y abre su corazón a Cristo, su vida es transformada, le arrebatamos al diablo.
las presas que tiene. Y claro, nosotros somos eso. Y Timoteo, ¿qué es lo que dice? Y tú tienes que hacer eso, Tienes que gastar tu vida en anunciar, en decir, en proclamar, en dar testimonio, en pelear el combate de la fe, que no es fácil. El mismo San Pablo dice, estamos peleando contra seres que no lo vemos, que no son de carne y hueso contra nosotros. Que si lo veamos, bueno, sabemos que está acá, ¿no? Y lo defendemos, pero no lo vemos. Son seres espirituales, dotados de voluntad, dotados de inteligencia, dotados de poder. Estamos peleando contra eso, contra un reino invisible, que es el reino de los demonios, que anda por el mundo para la perdición de las almas. Por eso le dice, pelea el combate de la fe. Es una pelea, es una lucha. ¿Por qué? Y porque vamos a tener contrariedades, nos van a ver mal, nos van a cerrar la puerta, nos van a calumniar, nos van a pisotear, van a querer nuestra desgracia. ¿Por qué? ¿Porque el ser humano es malo? No. No. Porque los demonios son los que mueven a la gente a que nos odien y a que nos traten mal. Alguien hace años, después que me habían hecho tanto daño y me habían pegado una patada de la iglesia romana, alguien me preguntó, me dijo, ¿y usted siente mucha bronca contra aquellos que lo calumniaron, que lo pisotearon, que lo difamaron? Y yo le respondí a esa persona, la verdad que no puedo sentir bronca contra las personas. ¿Y por qué? Y porque he descubierto que no son ellos. Son los demonios que están en ellos, los que me odian. ¿Por qué? Y porque toda mi vida me dediqué a liberar a los hermanos, a arrebatarle almas a Satanás y dárselas a Dios. Viví años y años de mi vida predicando la palabra, anunciando el evangelio. Tengo memoria de cientos de conversiones, de personas que vivían muy lejos de Dios y abrazaron la fe y cambiaron sus vidas. Claro, no es para menos que me traten así. Si hubieran podido los malos espíritus meter en la cabeza a uno que cargue una pistola y me pegue un tiro en la cabeza, lo hubiera hecho. ¿Y eso qué es lo que quién lo dice? Lo dice Jesús. Serán perseguidos, serán odiados. Y lo peor, que sus verdugos creerán que están haciendo el bien. Ellos creerán que hacen el bien. Fíjate que aquellos que le flagelaron a Jesús, que le pusieron la corona de espina, el mismo soldado que le atravesó con la lanza en el monte Calvario, ¿ustedes creen que ellos sabían que Jesucristo era el Señor? No. ¿Qué es lo que creían todos ellos? Que era un delincuente más, que era un bandido más, que había que ajusticiarlo, porque había hecho una cantidad de delitos. Nada más. Y dice San Pablo, si ellos que hirieron al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, hubieran sabido quién era el autor de la gloria, mira que lo va a atravesar, no, mira que le va a meter una corona de espina en la cabeza al Hijo de Dios. Nunca, jamás hubieran hecho. Lo hicieron ¿por qué? Porque ignoraban, porque eran los demonios quienes estaban encarnados en ellos. Por eso Jesús, antes de morir, dentro de sus últimas palabras al Padre Celestial, ¿qué es lo que dijo? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? No sabían lo que hacían. ¿Tá? Y así también aquellos que nos persiguen, a los que predicamos y anunciamos la buena nueva. Y yo le digo, perdónalo, Señor, ya está, ya les perdoné, y muchos de ellos están muertos incluso, ¿no? Ya fueron a rendir cuentas delante de Dios. ¿Tá? Y yo le he dicho cuántas veces al Señor, no le tengas en cuenta esos pecados que cometieron en mi contra, ¿no? Por difamarme, por calumniarme, por humillarme, pisotearme y expulsarme, porque fueron los malos espíritus los que movieron a esta gente a ser tan malos. Y así entonces San Pablo le dice a Timoteo, combate la pelea de la fe, conquista el reino de los cielos. Y esto es importante. Es importante ¿por qué?
Y porque para llegar al cielo, mis queridos hermanos, hay que pelear, hay que luchar, hay que convertirse, hay que ser discípulo de Cristo. El cielo no es algo que se nos va a dar, como dicen los sanjuaninos, por bonito. ¿Viste que dicen? Por bonito. No, ¿qué por bonito? Nadie llega al cielo por bonito, ni por bonita. No. Para llegar al cielo hay que convertirse, hay que vivir la santidad, hay que anunciar a Cristo, hay que rezar todos los días. Qué bueno esas 6 oraciones que el Señor me inspiró delante del Santísimo en mi casa. Ayer las entregaba a nuestro grupo de oración de San Juan. Me reuní con el grupo de oración que tenemos en San Juan. La otra semana se la entregaba a la gente de Córdoba. Pues también tenemos un grupo de oración en Córdoba. Y qué bueno, ¿no? Porque ya está dando frutos. Ya empezaron a orar todos los días esas oraciones que no son mías, yo no me atribuyo nada, que son del Señor. Una barbaridad lo que está moviendo, una barbaridad lo que está haciendo en la gente que todos los días, antes del desayuno o después de desayunar, se sienta en la mesa y reza delante del Señor esas oraciones. Esas oraciones de liberación, de prosperidad, de sanidad, de consagración a los sagrados corazones, es algo maravilloso. Y algunos están rezando con eso los salmos. ¿Cuánto está cambiando la vida? La oración, porque es eso lo que cambia la vida del hombre, la oración. Primero hablar a Dios y después hablamos de Dios. Nadie da lo que no tiene. Hay algunos que me dicen, ¿cuánto me cuesta hablar de Jesús? ¿Cuánto me cuesta predicar? ¿Cuánto me cuesta anunciar? ¿Cuánto me cuesta decirle a mis hijos que cambien su vida, que se conviertan? Y yo le digo, ¿cuánto rato rezás por día? Nada, Eva. Nadie da lo que no tiene. Si no tenés oración, querido, querida, ¿qué vas a hacer por Cristo? Nada. Porque la oración es la que nos nutre. Es como un árbol. Si el árbol no tiene savia, no van a salir las hojas. ¿Qué va a salir hoja? Hacer un tajo al arbolito abajo y que se desanque, que salga la savia, a ver si va a florecer ahora en primavera. No, se seca. Y también lo mismo, el ser humano, si no se nutre con la oración, entonces ¿qué va a florecer la fe en él? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a decirle a tus compañeros que cambien su vida, que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es la esperanza, que Jesucristo es la fuerza, que en Él hay un cambio de vida total? Imposible, no se puede. Nadie da lo que no tiene. Dice Jesús, no se le puede pedir peras al olmo. Entonces, los discípulos a Jesús en un momento le dijeron, Señor, ¿quién entra al reino de los cielos? Entonces, si es tan difícil. No, no es difícil, porque la fuerza de Dios está con nosotros. No es difícil, porque nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ven Señor. Hay 2 oraciones que me están faltando. Una fuerte invocación al Espíritu Santo, que hay que hacer todos los días. Porque el Espíritu Santo es el que desata nuestra lengua y es el que abre nuestra inteligencia. Y la otra oración, al terminar todo, la consagración a los ángeles. Son esas 2 cositas nomás. Y ya ahí cerramos el círculo de la oración cotidiana. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, conquista el reino de los cielos. Para llegar al cielo, mis queridos hermanos, hay que conquistarlo. ¿Y cómo se conquista? Con pelea, con lucha, con esfuerzo, con entrega, con decisión. Nadie conquista nada si se sienta en un banco de la plaza a mirar lo que pasa. No. ¿Cómo se conquista? Empuñando las armas de la fe. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué son los sacramentos? ¿Qué es sobre todo la Eucaristía? Claro, así es como se conquista. Entonces, el reino de los cielos es una conquista. ¿Querés ir al cielo, papá? Vos, tu mujer, tus hijos, tu familia. Y bueno, empuñá las armas de la fe, comenzá a orar. Y después el apostolado.
como decía recién, el apostolado, el buscar en todo momento y en todo lugar anunciar a Cristo. Conquistar el reino de los cielos es no quedarnos callados delante de la mentira, delante del error, delante de los males. No, tampoco es volvernos criticones. No, en la oración de liberación esa que el Señor me inspiró, ahí dice claramente todo lo que no tenemos que hacer. Que le pedimos a Dios que nos libere. Léela bien, rezala bien todos los días y vas a ver que se te va a abrir la cabeza de lado a lado para darte cuenta qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. ¿Te das cuenta? Predicar, anunciar y convertir a los hermanos no significa dar un palo en la cabeza a nadie, ni tampoco ser un pesado como testigo de Jehová o angelito, no sé qué. No, nada de eso. Es dar testimonio de Jesús con un cambio de vida, cambiando de actitudes, cambiando nuestra forma de ser, nuestras palabras, cambiando todo, ¿no? La escala nuestra de valores, que a veces está muy mal, ¿no? Porque la escala de valores que tiene la gente es primero las cosas materiales, los placeres, los deseos, lo que me hace sentir bien. Pero todo eso, ¿cuánto dura? Un instante, indudablemente. Y por último, el evangelio de este día es la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Y Jesús nos cuenta este hombrecito que estaba en la puerta del palacio del rico, que todos los días se daba grandes banquetes. Pero a la puerta de su casa había un pobre, dice que estaba lleno de llagas. Venían los perros, dice, y le lamían las llagas al pobre Lázaro, que ansiaba que le tiraran lo que sobraba de las mesas, pero ni siquiera eso. Capaz que la comida muy seguro se la daban a los perros, pero no al pobre Lázaro que estaba en la puerta del palacio. ¿Pero qué pasó? Y lo que pasa siempre. Ricos, pobres, sabios, ignorantes, gente poderosa y la gente más humilde, todos nos morimos. Y un día Lázaro se murió y fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham, ¿qué era? Antes de Cristo, el lugar donde iban las almas de los justos, que no era el cielo, pero ya estaban gozando de gloria en la eternidad. Ese era el seno de Abraham. Dice, y el rico murió y fue enterrado. Netamente fue enterrado. Pero qué cosa, porque de aquel lugar de espanto, de sufrimiento, donde estaba el rico, veía perfectamente, tenía la visión del cielo, de aquellos que estaban felices, de aquellos que estaban bárbaros, y ellos sufriendo en el infierno. Y al levantar la voz, la mirada, vio a Lázaro, que andaba con Abraham, nada menos, el padre Abraham, en el cielo, en el seno de Abraham. Él estaba feliz, estaba contento. O sea, los que están en el infierno tienen la mirada de aquellos, ven aquellos bienaventurados que están en el cielo. Qué tremendo. Y lo conoció, sabía que era Lázaro. Y por eso le dice, padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de sus dedos en el agua y venga aquí y me lo coma aunque sea mis labios, porque acá me muero de sed. Estaba entre medio de la llama, sufriendo, padeciendo. Y Abraham le dice, no, porque entre el cielo y el infierno hay un gran abismo que nadie puede pasar, ni de aquí allá, ni de allá aquí, nadie puede pasar. Dame la combinación. Y algo que a mí siempre me llamó la atención, que la condena del rico, de la parábola, no es porque simplemente se daba banquete o vivía bien. No. La condena, ¿saben por qué fue? Porque no compartía, porque era indiferente al pobre Lázaro, que lo conocía, si sabía hasta su nombre, sabía bien quién era. Pero él seguía disfrutando con sus hermanos, con sus amigos, dice cada día se daba un banquete distinto, él la pasaba bárbaro, pero era indiferente
indiferente con el pobre Lázaro, lo ignoraba. Ahí está el pecado, la indiferencia. No por tener, sino por no compartir. Ahí está la cuestión. El gran pecado del rico es que no compartía, era indiferente con Lázaro y los pobres, que es el gran pecado de muchos ricos, que tienen muchísimo, pero sin embargo no dan nada a nadie. ¿Ah? ¿Cuántas veces a mí me dijeron, pídale a fulano que es multirrico, pídale a mengano que... Y yo dije, jamás, jamás, porque todos esos que me nombran de la política o de otras cosas tienen riquezas no dadas por Dios. Hay muchos que tienen riquezas que no fueron dadas por Dios, sino por los demonios. ¿Para qué? Para tenerlos atrapados en lo material. Para tenerlos atrapados como Satanás tuvo atrapado al rico de la parábola del pobre Lázaro. Lo tenía atrapado, viviendo la vida estupenda. Ellos creyeron que estaban bárbaros, como en el libro de Amós, que el profeta se queja de aquellos que estaban tirados en unos tremendos divanes, comiendo y disfrutando en palacios, con oro y marfil, y ellos estaban bárbaros, olvidándose de quién, de la cantidad de pobres que habían ahí alrededor. Ellos lo pasaban bárbaros, y los pobres que revienten. Hoy día también, mis queridos hermanos, ¿por qué hay tanta pobreza en la Argentina? ¿Porque Dios hace salir el sol para algunos y a otros no? No, porque las riquezas están mal distribuidas y porque los que tienen mucho no dan nada, nada de nada. Los grandes multirricos son los más egoístas, los más basura, como digamos, como comúnmente se dice, los que pagan menos. Me decía una vez un mendocino que acá en Mendoza tienen el monopolio de todos los vinos y de todo, una multinacional de Francia. ¿Ah? Y yo le dije, uy, le digo, qué bueno, le digo, porque hacer una multinacional son archimillonarios. Me dijo, no, qué mal, porque pagan miseria. ¿Cómo? ¿Teniendo tanto? ¿Cómo que pagan miseria? Sí, son los más negreros que hay en la Argentina y son los peores sueldos. Antes con los viejos, los dueños de los campos, de la viña, ganábamos 3 veces más de lo que estos atorrantes multirricos pagan. Y yo le dije, y lo que pasa es que esa riqueza no se la dio Dios. A quien Dios no le da riqueza y tiene mucho, se la da Satanás, que es el dueño de esta tierra, el príncipe de esta tierra. Lo dijo Jesús, no lo dije yo. El príncipe de esta tierra es Satanás. Tiene todo en sus manos. Fíjate que en la tercera tentación de Cristo, en el desierto, Satanás le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, esto es mío, le dijo el diablo. Si te postras y me adoras, entonces yo te voy a dar todo esto, va a ser todo para vos. Y Jesús le dice, no, adorarás al Señor tu Dios, el único Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu vida. Yo voy a adorar al diablo. Pero él estaba al mando de todas las cosas de aquí de la tierra. Y hoy día también, claro que sí. Hay cuánta gente, cuántos multirricos que hacen pactos con el demonio para tener fortuna. E incluso hoy día también lo hacen muchos cuarteteros y gente que está en la movida, ¿no? La movida tropical y no tropical. Hacen pactos. ¿Para qué? Para tener fama. Y de golpe y porrazo nadie lo conocía y ¡bum! Llegó al estrellato en 1 año, en 2 años, en 3 años. ¿Pero por qué? Y porque se entregaron al diablo, porque hicieron pactos con brujos para tener mucha fortuna, para tener mucho poder. Pero cuidado, porque el diablo da mucho, pero en cualquier momento te quita todo. Y te quita lo mejor. Lo que es de Dios es el alma. Esa gente se va al infierno.
los que hacen pactos con el diablo, desgraciadamente. ¿Cuánta gente indiferente? ¿Cuánta gente que tiene muchísimo pero no da nada? Nada, absolutamente. Y lo tenés en el ámbito político, en el ámbito empresarial, y así es una cosa tremenda, ¿no? El egoísmo que hay entre los que tienen más. ¿Por qué? Porque tienen demonios que son los que manejan su vida. Y el diablo, a quien le da, no le da para que comparta, para que haga un barrio y saque una villa que está a 10 cuadras de acá. No, él le da para que esté podrido en dinero él y se pudra él y toda su familia. Y yo he visto la vida de varios ricos, archirricos, que está totalmente destruida. Los hijos en el narco, ya van por la tercera pareja, o cuarta o quinta. ¿Qué vidas viven? Vidas perdidas, vidas de pecado, vidas que no sirven para nada, y menos para los demás. El egoísmo. Eso es lo que hizo que el rico se fuera a la condenación eterna. Pero fíjate vos, él estaba consciente de todo, y esto es importante. La gente que se va al infierno tiene plena conciencia y se acordó de sus hermanos y le dijo: Padre Abraham, mandalo a Lázaro que vaya al palacio y que le avise a mis hermanos, que cambien, que sean buenos, que compartan, que tengan atención con los pobres, que cambien su vida. Y fíjate lo que le dice Lázaro, Abraham. Le dice: no, ahí tienen a los profetas, ahí tienen los mandamientos, ahí tienen la palabra de Dios. Dice: si no creen en lo que Dios anunció, si no creen en la palabra de Dios, aunque resucite un muerto, no van a creer. ¿Qué cosa? Qué bárbaro. Entonces, ¿en qué hay que creer? En la palabra de Dios. Bueno, muchos capaz que de ustedes me van a decir: yo no tengo nada, ¿qué voy a decir? Yo no soy rica ni nada. Y todos tenemos en la medida que Dios nos ha dado. Y tenemos que ser buenos, y tenemos que ser generosos, y tenemos que ser comprensivos, y tenemos que ser bondadosos. ¿Para qué? Para que Dios lo sea con nosotros también. Porque es dando como se recibe, amando como se es amado, perdonando como se es perdonado, dice San Francisco en el Cántico de las Criaturas. Por eso le pedimos al Señor en esta misa, por tantos que tienen tanto, ¿no? Y tantos otros que no tienen nada. Que Dios les toque el corazón a muchos de ellos, que cambien sus vidas. Yo he estado últimamente viendo el testimonio de una cantidad de archirricos norteamericanos y de otros países. ¿Que saben lo que decidieron hacer? Algunos decidieron no dejarle nada, ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a donar toda su fortuna. Toda su fortuna. ¿A dónde? Y a hogares de niños, a obras de caridad, comedores infantiles. Un multirrico donó no sé qué cantidad enorme de millones de dólares para hacer Biblias, catecismos, y para repartirlos gratis en los barrios, ¿no? Evangelizar. Dijo: voy a evangelizar, tengo tanta guita, ¿para qué quiero tanto? Si con poco puedo vivir. Qué lindo, ¿no? Cuando la gente dice: lo que tengo lo voy a dar. Pero qué feo cuando vos ves una persona vieja y agarrada y egoísta. A mí me da una pena, cuando vos lo ves. Yo, cuando era jovencito, tenía 20 y pico de años, estaba de párroco en San Francisco, había una persona que se estaba muriendo. Me dijeron: vaya a verlo, padre, porque yo estaba abriendo un comedor para los chicos. Vaya a verlo a fulano de tal. Por ahí, capaz que le dona algo importante, porque dicen: tiene vacas que ni sabe cuántas, cuando van a hacer la yerra pierden la cuenta de los miles que tienen. Bueno, y lo fui a ver. Muy bien, me atendió muy simpáticamente, con mucho respeto y demás. Y yo soy el cura nuevo aquí. Y después, en un momento, cuando yo vi la oportunidad, le dije: mirá, y yo quiero ayudar, y hay gente pobre, y me han contado que vos tenés muchísimo, y me dijo: de ese tema no hablemos, me dijo.
Satanás, ahí nomás, le puso el freno, ¿viste? El freno a mano. Dijo, de ese tema no hablemos, hablemos más adelante. Bueno, usted tiene que hacer. ¿Me estás echando? Le dije. ¿Me estás echando? Bueno, me voy. Chao. Ni siquiera una bendición. Al otro día se murió. Y me lo llevaron a la iglesia, porque allá la costumbre es que todos los que se mueren, ateo, todos pasan por la iglesia. Y bueno, y le di la misa, con menos ganas, viste, que no sé qué. Y mira que yo la misa siempre, de jovencita, la hago con mucha ganas. ¿tá? Pero qué cosa tremenda, ¿no? Y esto siempre daba testimonio a mi hermano, el padre Pedro, porque estaba ahí, vos sabés, Pedro. No sé qué pasó. De golpe y porrazo, yo dije no sé qué, y el cajón tembló, ¡pum! Se cayó al piso. Sin que nadie lo tocara, vos sabés. Y yo estaba hablando de la conversión, porque yo dije, y los que no se convierten se van a ir al infierno. Bueno, ese era algún olor a podrido, un líquido de no sé qué. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Me tuvieron que venir de la funeraria, levantarme, no sé qué. ¡Buah! ¡Qué horror! Vivir así, atado, ¿no?, a las cosas materiales, hasta el fin de la vida, no dar nada. Es el demonio. ¿Y quién le dio la fortuna a ese hombre? El diablo. Pues si se lo hubiera dado a Dios, hubiera dicho, no, me estoy muriendo. Todo para los pobres, todo para los que no tienen nada. Y sí, como hicieron muchos, ¿no? Y así entonces San Pablo dice, la multitud de los pecados son cubiertas por las obras de caridad. Hay muchos ricos, ¿no?, que se salvaron. ¿Por qué? Porque en el último momento dijeron, todo lo que tengo para los pobres, toda la riqueza para ayudar a los que necesitan. Qué bien. Bueno, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios le toque el corazón a esa gente, ¿no? Que nosotros tenemos que orar por ellos, ¿eh? Por eso el Señor en un momento me inspiró esa oración pidiendo la conversión de los pecadores, ¿no? Porque hay que orar mucho para que Dios le toque el corazón, para que las riquezas que las tienen poco y las repartan, ¿no? Y bueno, y haya más justicia, en paz en el mundo y pan para todos, ¿eh? Y sobre todo en estos momentos que estamos al borde de la guerra y se vienen tiempos de miseria y de hambre, ¿no? Que María nos cubra con su manto inmaculado, que haya paz en el mundo y conversión a los pecadores. Amén. Amén.